Bienvenidos. La sesión de hoy vamos a ver un ejercicio del tema presupuestos de efectivo por un servidor, José Daniel Ramírez Montero. Les compartí en el portal el problema en Excel. Aquí tenemos los datos y estas cédulas. El documento de Excel está configurado para que ustedes puedan imprimir las cédulas y si les es más fácil o más práctico irlos llenando, ir haciendo los cálculos de manera manual. También, si ustedes lo requieren, les dejé un documento de PDF también en el portal, donde aparecen el mismo problema y las cédulas. Si ustedes lo deciden, pueden imprimir este documento y una vez que vayan revisando el video, pueden ir llenando las cédulas para la comprensión del tema. Bueno, vamos a empezar. Este es un presupuesto de efectivo. Recordemos que el presupuesto de efectivo analiza, mejor dicho, entradas y salidas de efectivo para una empresa en un periodo determinado. En este caso, nuestro ejemplo abarca todo el año 2020 y previo a la realización del presupuesto, este es nuestro objetivo, elaborar este formato, presupuesto efectivo. Sin embargo, siempre se recomienda de apoyo ir elaborando cédulas de salidas de efectivo, de entradas de efectivo, cédulas de cobranza, y yo generalmente sugiero un análisis de las ventas de contado y crédito, que es por donde vamos a empezar. Aquí tenemos las ventas presupuestadas para el año 2020. Lo que vamos a hacer primero es separar las ventas entre contado y crédito y los porcentajes que la empresa tiene establecidos de acuerdo a su política. Como podemos ver, 80% de las ventas son a crédito y el 20% restante al contado. De las ventas a crédito, 70% se cobra en el mes que corresponda, es decir, en el mismo mes de la venta, y el saldo, el restante, es 30% en el siguiente mes. Bueno, primero vamos a agregar el importe de las ventas a nuestra tabla de ventas de contado y crédito. Aquí le vamos a agregar ventas. Posteriormente, ventas contado. El problema comenta que el 20% de las ventas son al contado. Entonces únicamente vamos a multiplicar el importe de las ventas por 0.2 y ya tendríamos el importe de las ventas de contado. Eso aplicaría para todos los meses y también para los trimestres. Si bien este ejemplo se divide entre trimestres, para no hacerlo más largo y estar multiplicando por cada uno de los 12 meses, cuando el procedimiento es prácticamente el mismo. Ya tenemos ahora las ventas de contado. Ahora vamos a agregar una fila de ventas a crédito. Ya sea que hagamos una resta entre 100,000 menos el 20,000 en este caso nos va a dar las ventas a crédito. Ventas contado, según el problema, son el 20%. Y las ventas a crédito, según o para este problema, es el 80%. Puede ser cantidades diferentes, todo depende del problema. Bueno, podemos también hacer o multiplicar el importe de las ventas por 0.8 y tendríamos el importe de las ventas a crédito. 120,000 por 0.8 y tendríamos el importe de las ventas a crédito. Lo mismo para todos los semestres, para todos los meses, perdón, y también para los trimestres. Por 0.8. Ahora, dentro de las ventas a crédito, dice el problema, las ventas a crédito 70% se cobra en el mes que corresponda y el saldo durante el siguiente, es decir, el 30% restante. Entonces voy a agregar aquí 70% de las ventas a crédito y 30% de las ventas a crédito. Ahora voy a tomar las ventas a crédito, esta cantidad, y la voy a multiplicar por 0.7 para tener el 70% de las ventas a crédito.
Ahora voy a tomar el importe total de las ventas a crédito y la voy a multiplicar por 0.3 para tener el 70% de las ventas a crédito. Lo hago con todos los meses, 0.7 y la otra cantidad por 0.3. Bueno, como estoy utilizando Excel, únicamente arrastro, selecciono y arrastro la cantidad y ya me estaría agregando la misma fórmula para todos los meses y para todos los trimestres. Ya que tenemos este dato, ahora vamos a elaborar una cédula con base en esta información. Ya tenemos el importe de ventas, las ventas de contado, las ventas a crédito, el 70% de las ventas a crédito y el 30% de las ventas a crédito. Si yo selecciono estos dos, Excel me hace una sumatoria y aquí noten que es del 80,000. Una forma de comprobar que no tengo ningún error. Ahora voy a realizar la cédula de cobranza. Y porque nuestro ejemplo dice que se cobra el 70% en el mismo mes, voy a agregar 70% de las ventas a crédito. Y el otro sería el 30% de las ventas a crédito. Me voy a los datos para analizar cómo es el cobro. El problema dice, de las ventas a crédito, 70% se cobra en el mes que corresponda y el saldo, el 70% restante, en el siguiente mes. Así que para enero, el 70% de las ventas a crédito son 56,000 pesos. El 30% restante es 24,000, pero no lo cobro en enero. El problema dice que lo cobro en el siguiente mes, entonces lo voy a agregar para febrero. En febrero, de las ventas a crédito, que fueron 96,000 pesos, voy a cobrar el 70%, 67,200. Y el resto, los 28,800, los voy a cobrar en marzo. Entonces me sitúo en la columna de marzo y agrego el importe que voy a cobrar de febrero. Para marzo, tomo el 70% de las ventas a créditos de marzo y el saldo, el 30% restante, el problema dice que lo voy a cobrar en el siguiente trimestre, 19,200 pesos. Para el segundo trimestre tomo el importe de las ventas, del 70% de las ventas a crédito y el saldo, que son 76,800, los voy a cobrar en el siguiente mes. Es decir, en el siguiente trimestre, 76,800 para el siguiente trimestre. En el trimestre número 3 voy a agregar el 70% de las ventas a crédito de ese mes y el saldo, que son 115,200, lo voy a cobrar en el trimestre 4. Finalmente, en el trimestre 4 voy a agregar el 70% de las ventas a crédito de ese mes y listo, ya tengo mi cédula de cobranza. Aquí puede ser que tengamos que no sea el siguiente mes, puede ser a los 2 meses, a los 3 meses. No pasa nada, únicamente se va a estar cambiando el saldo hasta el siguiente mes. O puede que no se venda en un mes y no se cobre nada en ese mes, sino hasta al siguiente mes todo. Todo depende de las políticas de venta que tenga establecida la empresa. Ahora voy a agregar total de cobro a clientes. Y nada más voy a sumar. Pero pueden notar que aquí en enero me falta el 30% de las ventas a crédito. Lo podría dejar vacío si no tuviera datos, pero el ejemplo me da un dato. Y dice, las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre de 2019 ascienden a 18,000 pesos. Entonces voy a apuntar aquí 18,000 pesos, porque me lo está diciendo el problema. Ahora nada más voy a sumar estos importes. Y listo, ya voy a tener el total de cobro a clientes por mes. Hago la sumatoria con todos. Voy a arrastrar para hacerlo más rápido. Listo, ya tengo el total de cobro a clientes. Pueden notar la diferencia entre las ventas y lo que realmente se cobra a los clientes. No son las mismas cantidades. De ahí la importancia de hacer un presupuesto. Continúo. Ahora voy a hacer la cédula de entradas de efectivo. Para poder realizar esta cédula tengo que yo dividir entre las entradas que son normales con las entradas que son excepcionales o no cotidianas, digamos. Bueno, primero tengo que agregar una fila que diga entradas normales.
Y las entradas normales pues van a ser las ventas de contado y el cobro a clientes. Eso va a ser el importe de entradas normales. Lo voy a poner arriba para que no me cause ningún ruido. Entradas normales. Y esto no nos lo vamos a subir. Ventas de contado y cobro a clientes. Las ventas de contado las acabo de obtener en este análisis de ventas de contado y crédito. Aquí tengo las ventas de contado, el 20%. Así que ya no tengo que hacer otra cosa más que escribir igual y enlazar. O escribir la cantidad, si me es más fácil. Para el cobro a clientes, únicamente voy a escribir igual y voy a agregar la cantidad que acabo de calcular, los 74,000 pesos. Y listo, ya tengo las ventas de contado del mes de enero y el cobro a clientes del mes de enero. Hago lo mismo con febrero. Ventas de contado, voy a la tabla, busco ventas de contado, que son 24,000 pesos, y el cobro a clientes estuvo igual y agrego la cantidad. Les repito, ya sea que lo enlace como yo lo estoy haciendo, o lo vincule, o anote la cantidad. Con marzo, escribo igual, me voy a las ventas de contado de marzo, que es el 20%, y agrego el total a cobro a clientes. Como pueden notar, lo estoy haciendo uno por uno, pero puedo hacer lo siguiente y me ahorraría tiempo. Y ya tengo el resultado, el total de cobro a clientes. Ahora, la siguiente fila es agregar total de entradas normales. Y nada más voy a sumar los 20,000 más los 74,000 pesos. Los 24,000 más los 91,200. Igual a los 16,000 de ventas de contado de marzo más el cobro a clientes. Y segundo trimestre los 64,000 más los 198,400. Hago lo mismo en los últimos 2 trimestres. Listo, ya tengo yo el total de entradas normales. Ahora voy a agregar otra fila que diga entradas excepcionales. Y voy a irme a mi tabla y ver cuáles son las entradas excepcionales que tiene la empresa. Dice, otros ingresos y otros gastos en efectivo para el 2020 son. Otros ingresos son entradas excepcionales. Aquí tengo ya acomodadas por trimestre. Lo que voy a hacer únicamente es copiar estas cantidades. Voy a agregarle una fila que diga otros ingresos y voy a copiar las cantidades. Y ya tengo aquí entradas excepcionales, otros ingresos. Vamos a ver qué más dice de otras entradas excepcionales que tenga la empresa. Vamos a ir, el punto 1 ya está completo, el punto 2 es de compras, así que lo vamos a omitir. El número 3 también es de compras, se omite. Tenemos el de otros ingresos, el pago de nómina. Dice en el punto 6 aquí tenemos algo interesante, ya que se comenta que en el 2019 se gestionó un préstamo hipotecario por 50,000 pesos, que será otorgado en marzo de 2020. Esta es una entrada de dinero, porque va a ser concedido ese préstamo en marzo de 2020. Entonces, voy a agregarle aquí una columna que diga, pues, precisamente préstamo. Recuerden que estoy en entradas excepcionales y voy a apuntar esos 50,000 pesos en el mes de marzo, que es cuando, según el problema, se va a otorgar. El punto 7 dice el impuesto sobre la renta será de 15,000. Es una salida.
El número 8 dice, se planean nuevas aportaciones de los accionistas por 20,000 pesos en el tercer trimestre de 2020. Voy a agregar aportaciones de accionistas. Esta es una entrada excepcional, no es que suceda constantemente. Esa es la diferencia entre una entrada normal y una entrada excepcional. Es algo que no es tan cotidiano que suceda, o no sucede todos los meses. Aportaciones de accionistas, dice que son 20,000 en el tercer trimestre. Entonces agrego aquí 20,000 pesos. Ya tengo aquí el total de entradas excepcionales. Ahora voy a hacer la suma. Total de entradas excepcionales. Y nada más pues voy a sumar yo en cada uno de los valores. Agrego la función suma. Voy a sumar nada más este apartado. Lo demás ya no, porque ya lo sumé y cometería un error. En este caso pues no hay mucho que sumar, solamente se va a arrastrar sus cantidades. Ya en el marzo sí hay dos cantidades que sumar. En el segundo trimestre también no aplica nada más una suma. Para el tercer trimestre ya tengo dos cantidades que sumar. Y finalmente en el cuarto trimestre nada más voy a agregar una cantidad. Ya que tengo el total de entradas excepcionales, solo me queda agregar una fila que diga total de entradas. Y aquí nada más voy a sumar el total de entradas normales más el total de entradas excepcionales. Y listo. Lo tengo que tener separado. Podríamos considerar la sumatoria general, pero sin embargo es importante tener las cantidades separadas, pues para un mejor control y un análisis detallado de los importes. Aplica lo mismo para todos los meses y los trimestres. Voy a sumar el total de entradas normales más el total de entradas excepcionales. Sumo total de entradas normales más total de entradas excepcionales. Total de entradas normales más total de entradas excepcionales. Total de entradas normales más el total de entradas excepcionales. Cabe hacer mención que pues si un negocio no tiene o no considera entradas excepcionales, pues el total de entradas normales pasa a ser el total de entradas de efectivo. Tanto la palabra efectivo. Total de entradas de efectivo. Listo, ya tengo yo aquí mi cédula de entradas de efectivo. Me voy con mi cédula de salidas de efectivo y finalmente con el presupuesto. Para la cédula de salidas de efectivo tengo que también considerar las salidas normales y las salidas excepcionales. Y aquí yo le puse salidas normales y los meses, igual por cuatrimestre. Entonces, el primero sería el pago de nómina. Sería la primera salida normal. Y pues también sería la compra, ya sea compra de materia prima o pago a proveedores, como la empresa lo tenga establecido. Pago a proveedores. Es decir, si le dan crédito a la empresa, pues tendría que planear cuándo es que le va a estar pagando a sus proveedores. Si no le dan crédito, bueno, se considera un pago el mismo periodo, la misma fecha que se realiza la compra. Vamos a la hoja de datos para ver qué pasa con respecto a estos. Dice, en el punto 2 tenemos las compras presupuestadas con base en el presupuesto de compras. No se menciona ahorita el presupuesto de compras porque fue objeto de estudio del presupuesto de operación. Para 2020 tenemos que enero, 40,000, 30,000 y así tenemos las compras. Las compras de diciembre de 2019 ascienden a 20,000 pesos. Se tiene establecido pagar a los proveedores durante el siguiente mes de la compra. Lo mismo aplica para los trimestres, el puesto que se pagará en el siguiente trimestre. Bueno, aquí ya nos dice que se va a pagar en el siguiente mes que se realice la compra. Es decir, la compra de enero se va a pagar en febrero y la compra de febrero en marzo y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a agregar primero
el pago de nómina y después el pago de proveedores. Vamos ahora con lo de nómina y nómina. Dice, la nómina que se liquidará en 2020 será esta. Aquí no hay ningún problema porque ya nos dice que se va a pagar por cada mes. Ya se hizo el cálculo. Lo único que vamos a hacer es copiar estos datos. Me voy a mi cédula de mentalidad de efectivo, es algo normal. Y listo, ya tengo aquí mis datos de la nómina. Ahora regreso con el pago a proveedores y tengo que ir escribiendo lo que sugiere el problema. Las compras de diciembre ascienden a 20,000 pesos, entonces con esas voy a empezar. Lo de diciembre lo pago en enero, entonces escribo 20,000 pesos. En febrero voy a pagar lo de enero, que son 40,000 pesos. Escribo 40,000 pesos. En marzo voy a pagar lo de febrero, que son 30,000 pesos. 30,000. En el segundo trimestre voy a pagar lo del primer trimestre, es decir, en este caso, lo de marzo, que son 60,000 pesos. En el tercer trimestre voy a pagar lo del trimestre 2, que es de 220,000 pesos. Yo lo estoy anotando, lo pude haber vinculado también. Para el trimestre número 4 voy a pagar al proveedor la compra que hice en el trimestre número 3, que son de 250,000 pesos. Ya que tengo las salidas normales, voy a buscar qué otra salida se considera normal. Continúo. El impuesto sobre la renta también es algo que se podría considerar normal. Son 15,000 pesos que se pagarán en marzo. Entonces voy a agregar ICR y son 15,000 pesos. Está en el punto 7. 15,000 pesos. Ahora, me parece que ya son todas las entradas, las salidas normales. Entonces voy a agregar una fila que diga total de salidas normales. Y voy a sumar. Agrego la función suma. Y listo, ya tengo ahí el total de salidas normales de enero. Sumo lo de febrero y tengo el total de salidas normales de febrero. Hago lo mismo con marzo. Para el segundo trimestre también. Para el tercer trimestre sumo el pago de nómina y proveedores. Y para el cuarto trimestre, de igual manera, hago la suma. Y ya tendría yo el resultado de el pago de nóminas y de proveedores. Creo que aquí hay un error en el saldo de, falta un 0 en la nómina para el trimestre. Tiene un 0 de más el segundo trimestre. Son 32,000. Vamos a hacer una corrección. Aquí son 32,000. Listo, ya tengo yo mi total de salidas normales. Bueno, una vez que yo tengo que verificar que las tablas estén con los datos correctos. El pago a proveedores dice que es el siguiente mes. Entonces tenemos que considerar los pagos que se están haciendo. En el trimestre 2 son de 220,000 pesos. Vamos a corroborar nada más que se pagarían en el trimestre 3, 220,000. Y para el trimestre número 4 vamos a corroborar que tengamos en lo que corresponde al trimestre 3, que son 300,000 pesos. Y listo. Ya tenemos ahí el pago. Recordemos que según los datos de la empresa,
se paga al siguiente mes de la compra. Ahora vamos a agregar salidas excepcionales. Y tenemos que agregar lo que corresponde a este tipo de salidas. Y nuestro problema considera otros gastos. Entonces nos vamos a la cédula, a los datos, vamos a buscar otros gastos. Aquí están otros gastos. Ya nada más tenemos que copiar, no tenemos que hacer ningún otro cambio. Selecciono otros gastos y agrego el importe de otros gastos. Vamos a buscar en datos si existe otra salida excepcional. Pago en nómina, ya la registramos. El préstamo, ya registramos como entrada. El impuesto, ya lo registramos. El pago, nuevas aportaciones también. Creo que ya tenemos todo registrado. El día 3, esto no lo hemos registrado. Perdón, no es el día 3, es el supuesto 3. En el mes de febrero se compró maquinaria por 100,000 pesos que se liquidará en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirió otra con valor de 200,000 pesos. Esto es importante, son salidas de efectivo, así que vamos a irnos a febrero y agregar que compró maquinaria por 100,000 pesos. Le vamos a agregar aquí maquinaria y en febrero le vamos a agarrar esos 100,000 pesos que dice el problema que va a considerar como una compra. Y también en el segundo trimestre, pero ahora con un valor de 200,000 pesos. Agregamos los 200,000 pesos. Ahora ya que tenemos al parecer todos los datos registrados, vamos a agregar total de salidas excepcionales. O extraordinarias, puede ser otra manera de llamarle. Bueno, únicamente vamos a hacer una suma. Agrego la función suma. Y lo mismo para los demás meses. Función suma. Para tener el total de salidas excepcionales. Voy a marcar aquí en negrito para que no haya ninguna dificultad al momento de interpretar los datos. Finalmente, total de salidas de efectivo y voy a sumar las salidas normales más las salidas excepcionales. Sumar salidas normales más las salidas excepcionales. Sumar salidas normales más salidas excepcionales. Salidas normales más las salidas excepcionales. Salidas normales más las salidas excepcionales. 337,000, 254,000, 291,000 son las salidas. Bueno, ya que tengo las cédulas llenas, el siguiente paso es ya irme directo a mi presupuesto de efectivo. Este sería el documento objetivo. Lo demás son cédulas que sirven de apoyo para poder llegar a este resultado. Tengo que agregar saldo inicial, que es con lo que la empresa requiere iniciar el periodo. Saldo inicial, como un importe en caja, digamos. El saldo inicial. Posteriormente, el total de entradas que tenga, entradas de efectivo. Finalmente voy a agregar una fila que le voy a llamar disponible. Después salidas. Después saldo antes del mínimo deseado. Agrego
mínimo deseado y finalmente sobrante o faltante. Esa sería la mecánica para llenar un presupuesto efectivo. Saldo inicial. Me voy a los datos para ver qué dice con respecto al saldo inicial mi problema. Vamos a buscar si menciona algo respecto al saldo inicial, qué cantidad pretende tener sobre el saldo inicial. El saldo mínimo en efectivo a mantener será de 5,000 pesos y al inicio habrá 5,000 pesos en efectivo. Bueno, entonces ya lo encontramos. El saldo inicial son 5,000 pesos. Dice que va a haber 5,000 pesos al inicio. Y también el mismo problema nos dice que va a agregar una cantidad de el saldo mínimo en efectivo a mantener será de 5,000 pesos. Al inicio habrá 5,000 pesos en efectivo. Bueno, eso quiere decir que en todos los meses habrá 5,000 pesos. Puedo ya agregar esos 5,000 pesos para todos los meses. Nada más copio y pego. 5,000 pesos. Ahora, para las entradas, voy a escribir igual y me voy a ir a mi cédula de entradas de efectivo y voy a tomar las cédulas, el total de entradas de efectivo de enero. ¿Sí? Para febrero, me sitúo en febrero y voy a agregar el importe de entradas de efectivo de febrero. Para marzo, lo igual, me voy y agrego el importe de entradas de efectivo de marzo. Para el segundo trimestre escribo igual y me voy a segundo trimestre, entradas de efectivo totales. Tercer trimestre igual, me voy a mi cédula de entradas de efectivo. Tercer trimestre, entradas de efectivo, agrego la cantidad. Cuarto trimestre igual, cédula de entradas de efectivo, cuarto trimestre, total. El disponible es hacer una suma. Voy a agregar la función suma y no alcanza a caber. Ahí tenemos el dato. Agrego la función suma para todos los meses y los trimestres. Y listo. Únicamente hice una suma. Ya que tengo este dato, voy a agregar las salidas de mi cédula de salidas de efectivo. Escribo igual, la cédula de salidas de efectivo la tengo justo arriba. Aquí está cédula de salidas de efectivo y nada más voy a tomar total de salidas de efectivo. Escribo igual. Es esta cantidad, nada más voy a verificar. Febrero, salidas de efectivo. Marzo, igual. Marzo, salidas de efectivo. Segundo trimestre. Segundo trimestre, salidas de efectivo. Igual. Tercer trimestre, salidas de efectivo. Igual. Cuarto trimestre, salidas de efectivo. El saldo antes del mínimo deseado, este es una resta. Entonces, al ser una resta, al disponible le voy a restar las salidas. Al disponible le resto las salidas. Al disponible le resto las salidas. Al disponible le resto las salidas. Al disponible
le voy a restar las salidas de efectivo de ese mes o de ese trimestre en este caso. El disponible de efectivo, le voy a restar las salidas. Y ya tengo este dato que se llama saldo antes del mínimo deseado. Bueno, ya que tenemos este dato, saldo antes mínimo deseado, ahora vamos a agregar el mínimo deseado, que nos dice nuestro problema. El mínimo en efectivo a mantener será de 5,000 pesos. Entonces, escribo yo aquí 5,000 pesos. Esto tiene sentido porque este sería con lo que la empresa se quiere quedar al final del mes de enero. Y es con lo que va a iniciar en febrero. Aquí escribo yo 5,000. Estos 5,000 pesos son los que la empresa pretende quedarse en el mes de febrero y son los que va a iniciar en el mes de marzo. Para marzo son los 5,000 pesos con los que se pretende quedar, que son los que va a iniciar en el segundo trimestre. Para el segundo trimestre, 5,000 pesos se pretende quedar al terminar el segundo trimestre con los que va a iniciar en el tercer trimestre. Finalmente, en el tercer trimestre, un mínimo deseado de igual que 5,000 pesos con los que va a iniciar en el cuarto trimestre y agregamos unos últimos 5,000 pesos para finalizar el cuarto trimestre. Sobrante o faltante. Una vez que ya tenemos el dato sobre el mínimo deseado, vamos a restarle al saldo antes del mínimo deseado el mínimo deseado. Al saldo antes del mínimo deseado le vamos a restar el mínimo deseado. Al saldo antes del mínimo deseado le vamos a restar el mínimo deseado. Al saldo antes del mínimo deseado le vamos a restar el mínimo deseado. Al saldo antes del mínimo deseado, el mínimo deseado. Aquí estábamos cometiendo un error. Al saldo antes del mínimo deseado le restamos el mínimo deseado. Y como pueden ver, tenemos ya ahí dos columnas en rojo. Esto quiere decir, y como pueden ver, se sumaron. Tiene sentido. En cuestiones de enero vamos a analizar este presupuesto. En enero tenemos un sobrante por 64,500 pesos. Para febrero, ya el saldo antes del mínimo deseado es de menos 31,300 pesos, es decir, de acuerdo a lo que está planeando la empresa, en febrero le van a faltar 31,300 pesos. Si todavía requiere tener un mínimo deseado, le van a faltar 36,300 pesos. Por eso aparece como negativo y por eso es la razón de que este mínimo deseado, en vez de restarse, como en el caso anterior, pues se aplica la ley de signos y menos por menos nos dio más. Por eso es que se sumaron. Para marzo tenemos 89,000 del saldo antes del mínimo deseado y nos arroja un sobrante por 84,600 pesos. En el tercer trimestre noten que también tiene ya un saldo antes del mínimo deseado negativo, por lo tanto el mínimo deseado se le suma, se aplica la ley de signos y tenemos 27,100 pesos como faltante de efectivo. Los últimos dos trimestres tienen sobrantes de efectivo. Bueno, ya con esto podemos notar e identificar que la empresa tendría dos faltantes de efectivo, pero no habría ningún problema ya que en el mes de febrero podría cubrirlo con el importe de enero y para el segundo trimestre con el sobrante de marzo. Si yo hago aquí una sumatoria para verificar el movimiento de efectivo del año, noto que es positivo. ¿Sí? El problema sería cuando esta cantidad, donde yo estoy sumando todos los sobrantes y faltantes de efectivo durante el año, fuera negativo. Ahí habría un gran problema. Bueno, espero que la explicación haya quedado clara. En próximos videos veremos cómo analizar el flujo de efectivo para proyectos de inversión en el caso de la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. Hasta la próxima.